¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Bueno, después del intro nos vamos a ir con una reacción muy especial. Es un enlace que me encontré navegando por internet, que se me hizo muy interesante el título y la miniatura del video en sí, que se titula Dimash en las mil y una noches. No sé si se refieran al cuento clásico ese de las mil y una noches de Arabia y de todo eso de los sultanes y los marajás, pero yo creo que sí, puede ser. Por la miniatura que los veo así como que con vestimentas como un poco árabes. Y también aquí lo podemos ver en la miniatura al señor Crutoy, que parece rey mago. Vemos que le pusieron su turbante y le pusieron una barba muy larga, que la verdad se ve bastante bien el señor Crutoy. Y pues bueno, se me va a hacer interesante ver de qué se trata esto. No sé si sea una obra, si sea un comercial, si sea un sketch de algo, pero vamos a ver qué nos presentan y quiero ver la interacción de Dimash con este video, a ver qué es lo que hace. Tiene subtítulos en inglés, se los voy a tratar de traducir al español dentro de mis posibilidades, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata. Ok, ahí está Dimash, le está presentando. Dice que él es conocido como el Ghazan Abdurrahman. Saben que mi árabe también es fluido. Ghazan Abdurrahman Igor Yakovlevich Ibn Khattab. Igor Yakovlevich Ibn Khattab. Ok. Bueno, ya le dijo el nombre, ¿no? De cómo se llama el personaje del maestro Crutoy. Y se me hizo interesante el que está sentado en la silla. Se me hace conocido, creo que también es un cantante ruso, ¿no? Que ha interactuado mucho con Dimash y con el maestro Crutoy. No recuerdo su nombre, discúlpeme. Si alguien sabe me lo puede dejar aquí en los comentarios. Pero interesante, ya vemos a tres personajes conocidos aquí. Dimash, el maestro Crutoy y el cantante ruso. Ghazan Abdurrahman Игорь Яковлевич Ibn Khattab. О, отлично. Мне надо, чтобы вы влюбили в меня девушку. Ok, ahí le está diciendo en este caso creo que él es el sultán. Dice, grandioso, ya que se lo presentó Dimash, le dijo grandioso. Dice, quiero que hagas que una chica se enamore de mí. Ahí le dice al maestro Crutoy, puedo hacer que millones de chicas se enamoren de usted. Dice, no necesito millones de chicas, nada más necesito a una. Надо взять пару сотен девушек, поехать в тур по султанату, потом все страны объездить с запада. Ok. Ok, la promiscuidad, todo lo que da. Ok, aquí le dijo, al parecer, el maestro Crutoy es como una especie de mago, hechicero, algo así, donde Dimash se lo presenta al sultán. Y ya le dice los nombres y le dice al sultán, grandioso. Dice, yo quiero que hagas que una chica en especial se enamore de mí, ¿no? Y el maestro Crutoy le responde, dice, no se preocupe, yo puedo hacer que millones de chicas se enamoren de usted. El sultán le contesta, no es necesario, nada más necesito que sea una. Y aquí el maestro Crutoy le está respondiendo, dicen, eso no es muy lógico o no es justo. Dice, debería tener cientos de miles de chicas enamoradas de usted y después ir alrededor de todo el mundo. Debería tener millones de chicas. Ahí le está diciendo de Dimash, dice, tiene razón, sultán, esto parece que va a trabajar bien, o que va a funcionar bien. Y ahí le dice el sultán, dice, por favor, dice, todo el mundo me conoce. Y ahí le dijo el maestro Crutoy, dice, pero de esta manera los humanos también lo van a conocer. Y le dijo el sultán, dice, ok, entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Y ahí le está respondiendo el maestro Crutoy, bueno, el mago, en este caso el hechicero. Dice, solamente tengo que jalar un cabello de mi barba. Ok, ahí le está respondiendo el sultán. Dice, bueno, no es necesario, no es una situación tan crítica como para que alguien se arranque un cabello, ¿no? Вы не поняли. Эти волосы многих сделали счастливыми. Y ahí le está respondiendo Dimash, dice, a ver, sultán, parece que no entendió. Dice, el
cabello de la barba del mago es lo que hace que la gente sea feliz. Оно и видно. Султан, доверьтесь Хаттабычу. Он правда видит будущее. Y ahí le está diciendo el sultán, después de lo que le dijo Dimash, dice, bueno, lo entiendo. Ya Dimash le está diciendo, sultán, le digo que aquí el maestro, bueno, el mago, puede ver el futuro. А ты кто вообще такой, а? Le está diciendo el sultán a Dimash. Dice, bueno, dice, y a todo esto, ¿tú quién eres? У меня такое ощущение, что я тебя где-то видел. Le está diciendo el sultán a Dimash, dice, bueno, ¿tú quién eres? Dice, te me haces conocido, creo que te he visto en alguna parte. Я же говорил, что он меня не узнает. Y ahí le dice Dimash al mago, al maestro Krutoy, dice, ya ve, le dije que no me iba a reconocer. Это принц, это ты в молодости. Ah, ok. Y le está diciendo el maestro Krutoy al sultán, dice, este príncipe es usted cuando era joven. Когда ты еще верил в любовь. Dice, cuando usted todavía creía en el amor. O sea, como que el mago se trajo a Dimash del pasado, que el futuro es el sultán. O sea, Dimash es el sultán, pero cuando era joven. Как давно это было? Я уже не помню. Y está diciendo el sultán, dice, dice, eso fue hace mucho tiempo, dice, ya no puedo ni recordarlo. Я могу сделать так, что ты вспомнишь. Y él está diciendo el mago, dice, bueno, yo puedo hacer que usted lo recuerde. Но открой тогда свое сердце. Dice, pero tiene que abrir su corazón con a la melodía del amor. Oh, wow. Oh, wow. O sea, Dimash va a cantar la de Love of Tired Swans, por lo que alcanzo a escuchar. Ok, interesante la presentación de la canción, vamos a ver. Посмотри мне в глаза, ты прости мне, я сожалею, я люблю тебя, жизнь моя без тепла. Wow, espero que estén escuchando este video con auriculares, con cascos, diademas, audífonos, como le llamen. Porque se me hace muy interesante el efecto que trae en la voz de Dimash. Trae un como especie de reverb, pero está muy alto. Se escucha como que con un espectro de muchísimo eco. Su voz se expande de una manera celestial. O sea, se escucha muy, muy bien. El final de sus fraseos, pongan mucha atención. Y cómo la voz de Dimash sale y con el efecto como que crece y se desvanece en lo etéreo, porque se escucha delicioso ese eco. Не в глаза, ты прости мне, я сожалею, я люблю тебя, жизнь моя без тепла. Я тобой болею, удержать не смогли. Мы устали, нам очень трудно. ¿De qué año será este video, este sketch o este programa de televisión? No sé qué sea. Es de cuando Dimash todavía andaba en Rusia, por lo que se ve. Ha de haber sido de antes antes o durante la pandemia. No, antes, ¿no? Antes de que comenzaran los conflictos, ya saben ustedes a qué me refiero. Y Dimash todavía iba a Rusia. No sé, es interesante. ¿Qué año será? ¿Como 2020? ¿2019? ¿2020? Por ahí más o menos. El vestuario de Dimash me encanta, ¿eh?
мою согрей, любовь уставших лебедей. Мои дни. Algo interesante es que siguen jugando con el efecto de la voz de Dimash, pero no está muy constante. Se lo meten en partes muy puntuales. Aquí, en todo este lapso, se lo oí como en 2 o en 3 partes que hicieron que creciera mucho ese efecto. Y la canción creció bastante, le dio más fondo. Hay que hablar del escenario, del vestuario y todo. Es impresionante, me gusta mucho. Hicieron la ambientación de seguir en las 1001 noches, en estos cuentos árabes tradicionales. Me encanta cómo siguieron la arquitectura. Ahorita ya lo que son los bailarines que entraron, como que rompen un poquito porque no se ven tan árabes, se ven más griegos, como que se trajeron togas. Pero el vestuario de Dimash como de un príncipe árabe, no sé, la escenografía, las luces nos están haciendo como que la simulación de que es una noche en el desierto, ¿no? Por ese contraste de colores, por la oscuridad. Me gusta bastante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les está gustando esta puesta en escena? Мою согрей, любовь уставших лебедей. Мои дни без души, я скучаю, все очень сложно, мы еще близки. De verdad que la voz de Dimash en ese registro se escucha delicioso. Se escucha delicioso. Se escucha como una taza de café por las mañanas, así, delicioso. Me encanta cómo hace esa voz tan frágil, tan suave. No sé, y aparte todavía la adelgaza un poco más para irse un poco como que el falsete. No sé, es algo espectacular que solo él logra conseguir eso. Se me erizó la piel. Wow. Hay como tiene la habilidad y la técnica y el talento y el don divino de tener la voz con mucha potencia y adelgazarla en el momento que él quiere y después volverla a crecer y volver a soltar la potencia con un control y un dominio de la voz impresionante. Oh, wow. Ah, wow. Fíjense que había escuchado los coros bien detenidamente de esta canción, pero no sé, como que en esta versión se escuchan diferentes, se escuchan, no sé, me gusta mucho. Me pregunto quién habrá hecho los coros para esta versión. No sé si sean Rasul Sarina y en este caso habrá sido Jordan. No sé si habrán sido ellos o habrán sido coristas del grupo de base del maestro Krutoy. O no sé quién habrá sido, pero se escuchan muy interesantes.
se escuchan perfectos, así en pocas palabras se escuchan perfectos y están creciendo muchísimo la canción. Como siempre les digo, cuando hacen los coros Sarina Razuli y Diana en este caso, bueno, en la actualidad, o Jordan en el pasado, se escuchaban muy parejitos, se escuchaban como si fuera una voz en tres cuerpos. Aquí están logrando el mismo efecto, por eso me pregunto quién será. Están poniéndole la cama a la voz de Dimash para que se luzca de una manera impresionante, pero ellos están haciendo la labor de, aparte de poner la cama a la voz de Dimash, están creciendo de fondo la canción. Pongan mucha atención a los coros. Ahí están muy bajito junto con la voz de Dimash cantando al parejo. Ahí siguen cantando junto con la voz de Dimash, la misma letra. Ahí ya dejan de cantar y empiezan a cantar un Ya pongan mucha atención y la canción crece, como que le cambia la atmósfera. Ahí están cantando con él. Y aquí ya cambian, empiezan a decir Y como que la canción agarra un aura diferente. Wow. Разлуки посильней, любовь мою согрей, любовь уставших лебедей, Y bueno, hasta aquí llega este video. La verdad es interesante ver cómo presentaron con un cuento de las 1001 noches la canción de The Love of Tired Swans. Me gustó la idea, me gustó el concepto. Los tres actuaron muy bien. No sé. Es diferente, simplemente es diferente. Y es una buena idea, me gustó, me sorprendió, me gustó. Yo esperaba que fuera, no sé, como que una historia más larga, pero no, era nada más como que presentar la canción. y bueno, es interesante, porque no todos los días se ve esto. ¿Y qué opinaron ustedes? ¿Qué les pareció? ¿Qué sintieron? ¿Qué pensaron? No sé, es bonito ver esto, me gusta ver esto y descubrir este tipo de cosas, presentárselas a ustedes, reaccionarlas junto con ustedes. Y me gusta. Síganme dejando enlaces, comentarios, recomendaciones aquí en la caja de descripción en la caja de descripción, no, en la caja de comentarios, aquí en YouTube o si no en Instagram. Aprovecho para decirles que me sigan en Instagram. Únanse a la comunidad de Látigo en Patreon, ya que están por ahí. Es totalmente gratis, no tienen que pagar nada. Y pues bueno, a mí me gustó mucho. La verdad me gustó mucho. Espero que ustedes también. Si es así, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes. Y pues no me queda más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.